Amados hermanos, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. En esta oportunidad le damos la bienvenida a ustedes y también a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy especial a causa de la situación de tantas personas, cristianos inclusive, que están peleando sus batallas, diversas situaciones y muchas veces fracasan y son derrotados. Es por eso que hoy hemos escogido un tema que lo hemos denominado ¿Cómo prevalecer en tus batallas? Diga usted conmigo, ¿cómo prevalecer en tus batallas? Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros que escribió Moisés. Yo voy a leer un versículo, ustedes van a leer el otro versículo. Capítulo 17 de Éxodo, versículo 8, y vamos a leer hasta el 16. Dice así en la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Lean ustedes el 9. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y las manos de Moisés se cansaban porque lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tomen sus respectivos lugares, amados hermanos. Amén. Quisiera que usted le dé la mano al que está al costado y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dele la mano, salúdelo. Dígale usted: bienvenido a la casa del Señor. Amén. Amados hermanos, en esta vida en la cual nos ha tocado vivir, las batallas son continuas. Diversos tipos de situaciones que se vienen enfrentando. A veces el diario vivir, cómo sostenerse en el hogar frente a los embates y los problemas que uno tiene que enfrentar en la universidad, en el colegio, en el trabajo, etcétera, ¿no? Las empresas sostienen batallas continuas para poder prevalecer y subsistir. También los trabajadores, los de a pie, todos mantenemos batallas diversas. Pero, amados hermanos, los cristianos también tenemos batallas espirituales. Las iglesias evangélicas tienen batallas espirituales también. El pueblo de Israel, amados hermanos, mantenía batallas no solamente espirituales, también físicas. Actualmente Israel se encuentra en una batalla muy grande, donde ya los muertos son, ya no se sabe cuántos ya han muerto de parte de ambos bandos, ¿no? Donde Israel está indudablemente prevaleciendo, pero los costos son enormes de ambos lados. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos: ¿cómo prevalecer frente a una batalla? Dígale al que está al lado: ¿cómo prevalecer en nuestras batallas? ¿Cómo salir victoriosos cuando somos atacados? ¿Cómo salir triunfantes cuando somos enfrentados, agredidos?
cuestionados, denunciados, perseguidos, etcétera. ¿Cómo salir airosos? Vamos a tomar como ejemplo un acontecimiento que sucedió contra Moisés cuando Amalek decidió enfrentarlo y destruirlo y hacerle la guerra. Cuando los amalecitas, que eran una cantidad enorme de ejército, vinieron contra Moisés sorpresivamente para arrasarlos y matarlos y destruirlos, Moisés prevaleció frente a ese ataque. Hoy vamos a ver cuáles fueron las claves, cuáles fueron las tácticas que utilizó Moisés para prevalecer en sus batallas. ¿Amén, hermanos? Ok. Lo primero que vamos a ver es que esta batalla de Israel que se realizó en el desierto. Diga usted conmigo, la batalla fue en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan de la batalla de Moisés con Faraón? No fue en el desierto, fue en el mar, ¿no? Pero en esta batalla es en el desierto. Cada vez que nosotros hablamos del desierto, o la Biblia habla del desierto, habla de prueba, habla de situaciones difíciles. ¿Se acuerdan que Jesucristo, antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado por el emperador del mal, Lucifer, ¿no? Ningún hombre había podido derrotar a Lucifer. Él había derrotado inclusive a Adán y lo había sometido y le había quitado todo su poder y dominio y le había sembrado su naturaleza a él y a su descendencia y había permitido a través de ese ataque que el hombre pierda la eternidad, ¿no? De tal manera que el hombre llegó a ser mortal y su descendencia a enfrentar una serie de situaciones y adversidades. Lucifer no había perdido ante ningún hombre. Pero, amados hermanos, Jesucristo, en esa tentación en el desierto, donde el mismo Lucifer lo tienta personalmente, no pudo vencer a Jesucristo. Pero esa prueba, esa batalla espiritual, se libró en el desierto. Por eso es que en los desiertos, amados hermanos, cuando Moisés fue arrojado por Faraón, cuando fue acusado de un asesinato, lo lanzaron en el desierto para que muera ahí, de repente mordido por los escorpiones y por las serpientes venenosas, o muera por el calor abrasador del desierto. Pero Dios lo sostuvo en el desierto y él prevaleció en ese desierto. Por eso el desierto es sinónimo de prueba, sinónimo de adversidad. Y justamente esta batalla de Amalek contra Moisés fue en el desierto. Y nosotros, los cristianos, somos enfrentados por el enemigo cuando estamos pasando nuestros desiertos. A veces desiertos espirituales, a veces desiertos económicos, a veces desiertos emocionales, etcétera. Entonces, donde uno se encuentra solo, puede estar rodeado con mucha gente, pero se encuentra solo con su problema. Pueden haber tantas, qué sé yo, situaciones alrededor, pero tú te encuentras solo, ¿no? Con tu necesidad, te encuentras solo con tu deuda, te encuentras solo con tu tema de repente sentimental, te encuentras solo de repente con problemas de tu trabajo, te encuentras solo en lo que estás pasando, en lo que estás atravesando. Eso es el desierto, donde te tienes que enfrentar en esa batalla, donde solamente Dios puede sacarte bien librado de esa batalla. Amén, hermanos. Esta batalla se libró en el desierto, donde Moisés estaba cruzando el desierto juntamente con todo el pueblo que había libertado de las manos de Faraón, que no eran 1000, ni 2000, ni 10,000, eran millones los que estaban yendo con Moisés, pero no eran guerreros, no era un ejército entrenado, era un pueblo, era una cantidad de personas, muchos de ellos personas enfermas, otros de repente personas de edad,
otros, etcétera, jóvenes, y habían otros que también eran, qué sé yo, personas laboriosas, eran esclavos, no eran milicia. Así que de seguro los amalecitas, que sí eran un ejército entrenado, los iban a masacrar, los iban a hacer leña. Dígale al que está al lado, pero Dios estaba con Moisés. Dígale al que está al lado, cuando tú estás pasando tu desierto, tienes que pasarlo ayudado de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Ok. Entonces, en un desierto, donde justamente uno va a ser atacado, en este caso Moisés, versus Amalek, encontramos que Amalek, amados hermanos, era el padre de todos los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? El hermano de Jacob, que más adelante Jacob llegó a ser Israel, ¿no? Y que ellos se enfrentan y hay un problema entre ellos a causa de que Jacob le había quitado su primogenitura a Esaú, ¿no? Justamente los amalecitas descienden de Esaú, ¿no? Ustedes saben que después de esa situación, Esaú lo persiguió a Jacob para matarlo, y una historia muy triste entre hermanos, ¿no? Ahora los descendientes de Esaú van a enfrentarse contra los descendientes de Jacob. ¿Quién vive? A su nombre. Ok. Entonces, estos amalecitas sabían que Dios le había dado las promesas de la tierra prometida a Jacob y a sus descendientes. Esaú sabía todo acerca de las promesas, ¿no? Indudablemente, porque era nieto de Esaú. Seguramente contó las grandes promesas que Dios le había dado a los israelitas y todo eso, ¿no? Tanto así como que estos jefes que dirigían a los amalecitas decían: ellos vienen a quitarnos nuestra tierra, ellos vienen a invadirnos, ellos vienen a cortarnos, porque Dios le ha dado las promesas y ellos vienen con mala intención. Es por eso que los amalecitas se enfrentaron a los israelitas con toda su furia y con toda su fuerza. Amén, hermanos. Y justamente esto fue en un lugar que se llama Refidim. Refidim, amados hermanos, es un lugar grande establecido dentro del desierto. Los amalecitas, que van a producir una crisis tan grande en Israel, donde ahora Israel, que estaban tan felices, ahora se encontraban en crisis. Dígale al que está al lado, siempre, en algún momento, vamos a atravesar crisis. Y vamos a atravesar crisis grandes. Tan tranquilos que podemos estar, pero de repente viene una crisis. Una crisis económica, una crisis de salud, etcétera. En este caso, tenía una crisis de guerra, porque ahora Israel estaba en guerra. Los amalecitas atacaron a Israel mientras estaban acampados en Risidim, ¿no? ¿Por qué atacarían los amalecitas a Israel? Sin duda porque se sintieron amenazados, como lo hemos compartido. Este era un pueblo que estaba al sur, ¿no?, de Canaán. Habían evidentemente oído hablar de la liberación de Israel y de todo eso. Pero antes que Israel llegue a Canaán, estos querían cortarlos, querían masacrarlos. Esta gran cantidad de israelitas tendría que marchar bien cerca a través de los amalecitas y lo estaban esperando. Dígale al que está al lado, no podemos evitar que el enemigo nos esté esperando para provocarnos una crisis. Por eso nosotros como cristianos no podemos estar viviendo confiados. Debemos ser prudentes. Pero Moisés, cuando fue embestido por los amalecitas, amados hermanos, él hizo algo muy importante, porque de súbito los amalecitas vinieron, atacaron con todo, con espadas, con hachas, con palos, con
con sables y con todo, y cortaron cabezas, cortaron piernas, indudablemente de las personas que estaban lisiadas, de personas enfermas de los israelitas. Fue una masacre que empezaron los amalecitas contra Israel. Asimismo, amados hermanos, el enemigo siempre, en algún momento inesperado, nos va a salir al encuentro para afectarnos. Eso pasó con Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba a punto de, qué sé yo, de ser entronado como rey, porque había resucitado a Lázaro y lo estaban recibiendo con palmas en las manos, y él venía en un pollino blanco. Entonces todo el pueblo decía: Hosana, Hosana al rey de los judíos, Hosana, Hosana al rey de los judíos. Todo estaba bien, ¿no? Hasta que de repente, a los pocos días, ya el enemigo habría planeado cómo atacarlo. ¿Quién vive? Fue traicionado por Judas, y luego es atrapado prisionero, y luego es masacrado. De una forma inesperada, nosotros no sabemos cuándo va a venir el ataque. ¿Quién vive? A su nombre. También los cristianos estamos propensos a ser atacados. Por eso el apóstol San Pablo nos advierte de lo siguiente en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 12 al 13. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Él nos advierte que debemos, amados hermanos, entender que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dígale al que está al lado: hermano, tienes que estar advertido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero nosotros tenemos una ventaja: Dios nos ha dado armas espirituales, y los cristianos debemos de tomar esas armas espirituales para poder resistir al enemigo y poder estar firmes, para poder prevalecer. Amén, hermanos. Ok. Entonces, en esta situación de crisis, en una situación difícil, ¿qué hizo Moisés? ¿Cuál fue su clave? ¿Cuál fue la estrategia para prevalecer en esta batalla inesperada, indudablemente? En primer lugar, amados hermanos, encomendó a Josué una misión militar. Diga usted conmigo: encomendó a Josué una misión militar. Dígale al que está al lado: cuando nos encontramos frente a una batalla, cuando nos encontramos en crisis, si nosotros pertenecemos al área de jóvenes, o pertenecemos al área del concilio femenino, o al consejo de diáconos, o de repente pertenecemos a otra área de nuestra iglesia, nuestro trabajo para enfrentar al enemigo como área es en equipo. Si nosotros tenemos una empresa y estamos dirigiendo una empresa, tenemos que trabajar como empresa, porque la batalla se va a ganar en equipo. ¿Quién vive? Moisés no peleó solo en la batalla. Él no fue un tigre, porque los tigres salen solos a pelear. No, él fue león. Los leones, amados hermanos, son el rey de la selva, porque no pelean solos, sino pelean en manada, pelean en equipo. Por eso son el rey de la selva. En una batalla, cuerpo a cuerpo, mano a mano, un león con un tigre de Bengala, el tigre vence al león porque es más fiero. Pero, amados hermanos, si viene un tigre a enfrentarse a un león, el león no le sale solo, le sale toda la manada, ¿no? Cuando los leones cazan en manada. Entonces sale el león y van a cazar de repente lo que sea, ¿no? Que van a cazar, sale el otro león por ahí, le asusta, el otro le muerde la pierna, el otro le muerde el cuello, etcétera, y así vencen a sus enemigos. Trabajan en equipo, se distribuyen las funciones. No son
no está basado en el orgullo del león. En cambio, el tigre, su característica es ser orgulloso, por eso trabaja solo. Cuando nosotros hemos sido llamados a servir al Señor, no debemos trabajar solos tampoco, debemos trabajar en equipo. Por eso el Señor ha levantado su iglesia, no para que sea un hombre el que predique o haga la obra de Dios, sino para que la iglesia haga la obra de Dios. Dios no está levantando en este tiempo algún hombre en especial o alguna mujer en especial, como en el Antiguo Testamento Dios levantaba un profeta como de repente Moisés, un profeta como Elías, un profeta como Isaías. Pero en el Nuevo Testamento Dios ya no levanta hombres o mujeres especiales. En este tiempo Dios levanta a su iglesia. A su nombre, dígale al que está al lado, la estrategia de Dios para vencer al mundo es levantar a su iglesia, donde cada uno de ellos ejerza su responsabilidad, ejerzan sus dones, ejerzan sus ministerios, sin envidia, sin contiendas, sin de repente críticas o traiciones, sino en unidad y en armonía. La estrategia de Moisés para vencer a Amalek era trabajar en equipo. Estableció una orden para que Josué pelee la batalla cuerpo a cuerpo y él iba a pelear la batalla espiritual. A su nombre. Se distribuyeron las funciones. Moisés, Hur y el otro iban a pelear la batalla espiritual, la guerra espiritual, mientras que los otros iban a hacer la batalla cuerpo a cuerpo. Josué y todo el ejército iban a enfrentar a su nombre. Yo he visto situaciones tan difíciles que han enfrentado, ¿no?, algunas empresas que han venido para que yo pueda orar por ellos. Me decía, pastor, mi empresa está en quiebra y todo eso, no sé qué hacer. Entonces le he dicho, hermano, la estrategia del Señor para que Moisés pueda vencer es que Moisés se ponía a orar y a hacer guerra espiritual y los demás tenían que pelear la batalla cuerpo a cuerpo. Y él me dijo, ¿qué significa, pastor? Significa que por un lado tienes que estar orando y por el otro lado tienes que estar actuando, porque la fe sin obras es muerta. Dígale al que está al lado, la fe sin obras es muerta. La fe se va a ver por medio de las obras. Primero crees y después ves. No es como la fe del incrédulo, ver para creer. No, primero crees y después ves la gloria de Dios. A su nombre. No es solo orar sin hacer nada, solo orar y batallar sin hacer nada, no. Es orando y actuando. Dígale al que está al lado, es orando y actuando. Moisés va a establecer ese criterio, va a orar y va a actuar. Entonces, gloria a Dios, va a nombrar a Josué para que él actúe, para que él batalle, para que él dirija los ejércitos. Y él moviliza todo un ejército de todos aquellos, los reclutó a todos los que encontró para poder defender a Israel. Entonces ellos se levantaron para atacar, para detener a los amalecitas. Y en este ataque contra Israel, que era un ataque indudablemente sorpresivo, en el cual fueron sorprendidos los israelitas, indudablemente habían ya varios muertos, ¿no? Inválidos, enfermos, fatigados, personas de edad, etcétera, ¿no? Y entonces, mientras que esto estaba pasando, gloria a Dios, Moisés subió al monte a orar. Diga usted conmigo, Moisés subió al monte. Subió al monte para orar. ¿Por qué Moisés tenía que subir al monte? Porque, amados hermanos, el monte es símbolo de la presencia de Dios. A su nombre. El monte es el símbolo de la presencia de Dios. Por eso, cuando se habla de Dios en el Salmo, dice que Dios habita en las alturas. Es por eso que Moisés subió al monte, al lugar más alto. En primer lugar, porque era el símbolo de la presencia de Dios. En segundo lugar, para que todo el pueblo pueda ver a Moisés, que él los estaba respaldando, que su pastor estaba con ellos, que su líder estaba con ellos,
que aquel hombre que había abierto el mar rojo estaba con ellos, que aquel hombre que había vencido a Faraón y lo había sepultado en el mar con todo su ejército estaba con ellos. Aquel hombre que había orado para que se desaten las plagas sobre Egipto, y con gran poder y demostración de poder, Faraón tuvo que dejar libres a los israelitas. Este hombre victorioso estaba con ellos y estaba en ese monte, y todo el ejército lo estaba viendo porque se sentían respaldados por Moisés. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando la iglesia del Señor atraviesa una crisis, debemos también subir al monte. No necesariamente ir a un cerro que le llaman el monte de la oración, o como en China, en Corea, ¿no? Corea del Sur, hay el monte de la oración y hay varios hermanitos que quieren hacer su monte en el último piso de su casa, qué sé yo. No, hermano. El monte es buscar la presencia de Dios en cualquier lugar donde te encuentres. ¿Quién vive? A su nombre. Es buscar a Dios que está en las alturas para pedirle a Él que se manifieste, que actúe, que intervenga. De tal manera que cuando uno busca la presencia de Dios, dice: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra. Dígale al que está al lado: ahora ya sabes por qué no estás prevaleciendo en tus batallas. Porque solo te quejas y solo dices: esto me pasa, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a ti? ¿Por qué esto y el otro? Dígale al que está al lado: deja de quejarte y sube al monte y búscale al Señor, porque Él está en las alturas. Búscale en oración, búscale en ruego, búscale en súplica, búscale en ayuno, en oración. Busca el monte, que es símbolo de la presencia de Dios. Y entonces el Señor va a respaldarte. Indudablemente Moisés y su gente estaban en desventaja, porque los amalecitas estaban armados hasta los dientes. Pero en cambio los israelitas no tenían esa destreza, no eran milicia. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, Moisés había prometido buscar a Dios, interceder por Josué y todo su ejército y todos los soldados. Moisés prometió que iría hasta la cumbre del collado más alto de los alrededores del campo de batalla. Y la cumbre del collado, pues, era con el objetivo de que lo vieran, y era con el objetivo de que él iba a estar en el lugar más alto, que era el símbolo de la presencia de Dios. Y él iba a hacer algo en ese collado. Iba a levantar la vara, a su nombre. Esa vara que Dios había usado para abrir el mar. ¿Quién vive? Esa vara que Dios lo había usado para que cuando golpeó la piedra brotó agua. ¿Quién vive? Esa vara, símbolo, amados hermanos, del poder, de la autoridad de Dios, ¿no? Él subió con esa vara que representaba el poder, la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Así que esa vara era considerado un estandarte de Israel. ¿Quién vive? A su nombre. Inclusive, amados hermanos, esta vara estaba dentro del arca del pacto más adelante. Moisés levantaría la vara de Dios pidiendo y clamando a Dios en oración. Es con esa misma vara que Moisés levantó en algún tiempo para que se abriera el mar. Ahora con esta misma vara, en ese monte estaba clamando a Dios para que Dios respaldara a todo su pueblo y no mueran masacrados. Moisés prometió a los guerreros de Israel que él sería su intercesor, su guerrero de oración, el quien los respaldaría y lo dirigiría desde el lugar más alto. De tal manera que cuando el pueblo de Dios vieran la vara de Dios alzada en el collado de esa montaña, sabrían que el siervo de Dios estaba clamando a Dios, y no solo estaba solo, estaba con Hur y estaba también con Aarón. Se sentían alentados y motivados a luchar más allá de sus fuerzas, porque no estaban solos. Dígale al que está, tampoco nosotros estamos solos. Hay hermanos que están orando por nosotros. Hay guerreros que están guerreando por nosotros. ¿Cuándo estamos guerreando por la iglesia, hermanos? A ver, levante su mano. Gloria a Dios. Amén.
Uno se siente motivado porque sabe que hay un respaldo de oración ahí. Sabían que Dios le daría la victoria sobre su enemigo. Cada vez, amados hermanos, que ellos miraban al collado, ahí estaba Moisés con la vara en alto, con los brazos en alto. Entonces, esto habla de oración constante. Pero ¿qué es lo que pasaba? Algo extraño comenzó a pasar con Moisés mientras levantaba la vara y su mano alzada y la vara levantada. ¿Qué es lo que pasaba? Dice que comenzó a cansarse y comenzó a fatigarse y comenzó a bajar las manos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba cuando Moisés bajaba las manos? El ejército de Amalek prevalecía y el ejército de Israel comenzaban a retroceder y comenzaban a ser derrotados, ¿no? Así que, amados hermanos, el tema era que Moisés tendría que prevalecer en oración y tendría que seguir con las manos levantadas y alzadas. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Los brazos representan la labor, el aspecto laboral, la fuerza que pueda tener un hombre, la fuerza que Dios le estaba dando, el valor, el vigor que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Pero él estaba sintiendo espiritualmente en sus brazos toda la lucha, todo el enfrentamiento, esa guerra cuerpo a cuerpo que estaban teniendo con el enemigo, lo estaba sintiendo Moisés. Por eso él se sentía cansado. Entonces tenía que levantar sus brazos. Pero cuando él levantaba los brazos, el ejército de Amalek retrocedía. ¿Quién vive? Amados hermanos, dígale al que estrado, cuando estás pasando situaciones difíciles, cuando estás batallando, no bajes los brazos, no tires la toalla. Tienes que ser constante, tienes que permanecer. No es que oraste un ratito, no es que han combatido un ratito, no, es constante hasta terminar la batalla. Estás en una situación difícil, de repente estás a punto de irte preso, o uno de tus hijos se va a ir preso por una calumnia, una mentira, etcétera, porque te quieren sacar del camino a ti, que estabas sirviendo a Dios. Ahora vas a tener que ver el aspecto legal y todo eso. Y entonces tú dices, no, ya oré en la mañana, ya un ratito, 5 minutos. No es así. Usted tiene que mantenerse batallando, mientras de repente el abogado está trabajando el otro aspecto, mientras de repente los hijos están trabajando para juntar la plata para pagar al abogado, mientras que los demás están batallando por otro lado. Usted y un grupo de personas de la familia tienen que mantenerse constante. No puede bajar los brazos. Usted tiene que seguir con los brazos levantados hasta tener la victoria. ¿Cómo va a salir adelante la empresa? Está en quiebra, no hay negocio, no hay. Y solo quejando, no, nadie viene. Nadie viene. ¿Y ahora de dónde voy a pagar al personal? Que no sé qué. Nadie me busca. Ha venido la competencia por el otro lado. Dígale al que está, Dios no te ha llamado a que seas doña quejas. El Señor te ha llamado a levantar tu brazo, a levantar tu estandarte. No tires la toalla, no bajes los brazos. Tienes que batallar, tienes que interceder, tienes que declarar ayuno, tienes que declarar oración, tienes que declarar vigilia, tienes que declarar tiempo de batalla hasta tener la victoria. A su nombre. Yo recuerdo cuando me dijeron que mi hijo había nacido, estaba muerto en el vientre de mi esposa, ¿no? Y ya todo estaba perdido. Mi suegra me dijo, Ernesto, qué pena, hay que dejarlo así nomás. Ni se te ocurra orar para que resucite, me dijo. Yo había tenido experiencia de varios casos de resurrección donde el Señor me había usado para resucitar muertos. ¿Y usted cree que yo no iba a aplicar eso para que resucite mi hijo? Indudablemente que sí. Así que me separé en oración y en intercesión, levantando mis brazos, y me puse en oración de batalla, de intercesión. Y se apareció la muerte. Y la muerte me dijo, ya no puedes hacer nada, porque ya tu hijo está muerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está tu Dios? Ya todo está consumado.
ya todo está perdido. Me hablaba el diablo, hermano, ahí. Y por otro lado el Señor me hablaba por el otro lado diciendo: sigue, persevera, persevera, insiste, no tires la toalla, no bajes los brazos, insiste. Y yo seguía orando, intercediendo porque mi hijo resucite. Y mientras que oraba, intercedía y batallaba contra ese adversario que estaba ahí, que era la muerte. Hasta que por fin vino un ángel, descendió y lo alejó a ese espíritu de muerte. Y entonces el Señor se detuvo en una marcha donde Él se estaba llevando la almita de mi bebito, ¿no? Se lo estaba llevando lejos, estaba la almita. Y el Señor en esa visión nos muestra, en una visión, que el Señor detuvo su marcha con el bebé. Y se volteó ahora y cambió su rumbo y comenzó a acercarse. Y seguía orando y orando, y el Señor, cuando yo dejaba de orar, el Señor se detenía. Entonces yo seguía orando, el Señor comenzaba a orar. Oraba más intensamente, más rápido avanzaba el Señor. Entonces yo intercedía intensamente, intensamente, hasta que el Señor llegó al punto de donde había partido y se rió y extendió sus brazos y me dio la victoria. Y cuando Él extendió sus brazos, la almita de la criatura salió volando como una palomita y se metió en el vientre de mi esposa. ¿Qué significaba eso? Que el Señor me había dado, ¿qué cosa? La victoria, pues. A su nombre. He tomado un taxi, me he ido a donde estaba la clínica. Los doctores estaban molestos conmigo, mi suegra, los familiares estaban fastidiados. ¿Cómo va a ser eso? Que no sé qué. Tienen que enfermar para que lo corten a su esposa, para hacer la cesárea, sacar el cadáver del vientre, que no sé cuánto. Un alboroto. Entonces le dije: señores, déjenme hablar con los doctores. Hablé con los doctores y le dije: ¿sabe qué? He decidido sacarla a mi esposa de esta clínica y lo voy a llevar bajo mi responsabilidad a otra clínica de mi confianza, porque ahí no había nada que hacer. Así que hablamos con unos médicos, contactaron con otra clínica. A las finales aterrizamos. Mi hijo había fallecido, pues, como había, por falta de oxígeno, porque a mi esposa se le había roto la fuente y ya no tenía líquido amniótico y había muerto asfixiado como a las 7 de la mañana más o menos. Ya desde ahí hasta llegar a la otra clínica eran como las 7 de la noche, o sea, 12 horas. Usted sabe que si a un pescadito lo sacan del agua no puede vivir pues ni un minuto fuera del agua, se muere, ¿no? Igual una criatura, si el bebé no tiene líquido amniótico, muere asfixiado, ¿no? Y nosotros, si nos quitan el aire, no sé si un minuto o 2 minutos aguantes, ¿no? Sin respiración, indudablemente vas a morir asfixiado. Pero este niño estaba sin ese líquido elemento por espacio de 12 horas. Pero ya el Señor me había dado la victoria. Y entonces mientras íbamos rumbo a esa nueva clínica, habían 2 médicos que estaban conmigo. Uno de ellos era miembro de nuestra iglesia, otro era su compañero. Y entonces me estaban queriendo consolar, preparándome para el momento difícil, pues, ¿no? Diciéndome: ¿sabes qué? Hay que aceptar lo que Dios ha decidido. La decisión de Dios hay que aceptarlo. Yo le digo: no, mi hijo está vivo. Él está vivo. Está vivo, pero si todos los doctores lo han detectado, Ernestito, me decía. Todos los doctores, ha venido una junta de médicos, han ocultado, muerto. Después ha venido otro equipo más especial de especialistas, de doctores que tú has llamado, han venido, han detectado y que han diagnosticado: está muerto. Y claro que está muerto. ¿Cuántas horas va a estar sin respiración? Entonces, como ellos me estaban hablando médicamente, le digo: sí, lo que ustedes dicen, eso ha pasado, pero él está vivo. Entonces el otro le dijo: no, dile que está vivo. Sí, que está vivo, hermano, hay que sacarle, hay que seguirle, porque él está en shock. Está en shock, el pastor Ernesto está en shock. Dígale nomás que está vivo. Así que cuando llegamos a la clínica, todos calladitos, llegamos, a mi esposa la atendieron de emergencia. En eso que van a ocultar a la criatura, lo primero que hacen es ocultar. ¿Y qué encontraron? Latido.
hay latido, el bebé está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Un loquerío ahí, hermano. Estaba vivo. ¿Quién vive? A su nombre. Y lo han sacado, ahora está que corretea por toda la iglesia. Tenemos que permanecer constantes frente a toda oposición hasta tener la victoria. En cada situación, en lo más difícil, cuando hay un problema de hogar, tu hogar se está rompiendo, destruyéndose por alguna calumnia, un chisme, un malentendido, no puedes tirar la toalla, no puedes colgar los brazos. No puedes. Dígale al que está al lado, levántate y levanta tu brazo, levanta tu estandarte, levanta tu vara, que es el poder que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha dado sobre toda autoridad de las tinieblas. Tienes que continuar batallando hasta tener la victoria. A su nombre. Amados hermanos, cuando nosotros vemos el tema de la vara de Dios, es un momento importante donde significa autoridad. La Biblia dice que Dios le ha dado autoridad a la iglesia sobre toda autoridad de las tinieblas. Ustedes saben que cuando alguien asume una presidencia, por ejemplo en Perú, ¿qué le dan? Una vara, ¿no?, del poder, que representa autoridad. Hace poco Milei en Argentina asumió la presidencia, ¿no?, y le dieron la vara, una vara de autoridad. Yo recuerdo cuando Castillo había asumido el poder, no le habían dado la vara, pero después ya tuvieron que darle nomás, no le quedaba otra, ¿no? Porque la vara representa ¿qué cosa? Autoridad. Pero la iglesia del Señor, el Señor le ha dado una vara. ¿Y qué significa eso? Autoridad. Diga usted conmigo, el Señor te ha dado autoridad. Dice en la Biblia que Jesucristo dio autoridad a su iglesia sobre toda autoridad de las tinieblas. Lo puso como cabeza y sometió bajo los pies de la iglesia todo principado, todo poder, todo dominio y toda fuerza del enemigo. La iglesia del Señor ahora está embarada. A su nombre. ¿Qué hizo Moisés con su vara? Cuando clamaba, levantaba la vara. ¿Qué significaba? Que él ejercía autoridad. Y él levantaba su vara contra el ejército del enemigo. A su nombre. Dígale al que está al lado, el Señor te ha dado autoridad contra el ejército del enemigo, contra todo demonio, contra todo poder, contra toda fuerza del enemigo, contra toda peste, contra toda enfermedad, contra toda pobreza, contra toda miseria, contra toda clase de situaciones que te viene enfrentando. Ya el Señor te ha dado autoridad. Tienes que levantar esa vara. ¿Y cómo hacemos? El Señor me ha dado la vara, ¿qué hago? ¿Cómo se ejerce autoridad? Cuando un delincuente que no tiene autoridad se enfrenta a un policía o viene la policía, el policía que dice, detente o soy la policía, y el ladrón se detiene, ¿no? Porque si corre le mete bala. Ejerce autoridad. Tienes que ejercer autoridad. Y si el adversario se ha levantado con enfermedad, ¿qué le vas a decir a la enfermedad? ¡Detente! A su nombre. Y sal fuera. Y si se resiste, lo echa fuera, pues. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando la pobreza, la miseria, la brujería, la hechicería, etcétera, se ha levantado contra ti, ¿qué vas a decir? ¡Detente! Y sométete a la autoridad que el Señor me ha dado. Y si se resiste, lo echa fuera. A su nombre. Dígale al que está al lado, no te puedes medir a ellos. No te puedes comparar al adversario. No puedes pelear cuerpo a cuerpo con alguien que ya está vencido. Tienes que ejercer autoridad. El Señor a ti te ha dado los galones, a la iglesia del Señor, autoridad sobre toda autoridad de las tinieblas. A su nombre. El Señor no te ha llamado a estarte quejando.
El Señor te ha llamado a ejercer autoridad. Gloria a Dios. Amados hermanos, Moisés levantó su vara. ¿Y qué cosa es lo que pasó, amados hermanos? Cuando Moisés levantaba su vara, que representaba la oración, el clamor, el poder que Dios le había dado, entonces prevalecía Israel y el ejército de Amalek retrocedía. A su nombre. De tal manera, amados hermanos, que se necesita entender que Moisés subió al monte levantando su vara contra el enemigo y levantando sus manos ante el Señor. ¿Qué es lo que se necesita entender aquí? Que Moisés no iba a poder lograr nada si Dios no estaba con él. Si él no recurría a Dios, si él no buscaba a Dios de esa manera, todos los israelitas que habían salido de Egipto, contando con Moisés, iban a ser masacrados. ¿Quién vive? A su nombre. Pero ellos recurrieron a Dios, a su nombre. Ejercieron autoridad, ejercieron su fe y Dios los respaldó. Y los amalecitas comenzaban a retroceder. A su nombre. Dígale al que está al lado, deja de estar buscando a uno y a otro. Y algunos hasta los brujos buscan cuando tienen problemas. No, vamos a buscar al cuyero, vamos a buscar al curandero, que vamos a buscar al que ve las cartas, que vamos a buscar a tal y a cual. Y al Señor lo van a buscar cuando ya no tienen nada que buscar ya. Es al Señor al primero que tienes que buscar. No es que el Señor es la última rueda del coche. No, pues hermano, no es la última rueda del carro el Señor. A Él es al primero que tenemos que buscar. A su nombre. Moisés no fue a buscar a otros reyes, Moisés fue a buscar a Dios. Dígale al que está, cuando tienes problemas, al primero que tienes que buscar es a Dios. Y tienes que buscarle en oración, tienes que buscarle en ruego, tienes que buscarle intercesión para que Dios entonces te dé estrategia con quienes vas a enfrentar el problema. Porque no estás solo, Dios está con nosotros. A su nombre. ¿Tienes problemas en la casa? Amén. Levanta tu vara, ponte en batalla, ponte en oración, mientras que los demás hacen el resto. Mientras los demás ven el problema legal, mientras que los demás ven el problema económico, mientras que los demás están buscando de repente los recursos. Pero, amados hermanos, estas dos cosas son paralelas. La fe sin obras, tiene que haber fe y obras. Dígale al que está al lado, tiene que haber fe y obras. De repente algunos actúan solo en obras. Si hubieras actuado así Moisés, solamente mandando a Josué para que enfrente al ejército de los amalecitas, hubieran perdido porque hubieran actuado con su fuerza. Pero Moisés tuvo éxito porque no actuó solo con su fuerza, sino que también pidió la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios es superior a toda fuerza. El poder de Dios es sobre todo poder. La estrategia del Señor es sobre toda estrategia. Nosotros limitadamente podemos hacer algo, pero para Dios no hay nada imposible. Con Él cruzamos los límites, con Él cruzamos los linderos, con Él atravesamos barreras, con Él rompemos fortaleza, con Él se caen las murallas de Jericó, con Él triunfamos, conquistamos, logramos todo. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Crónicas 16:11. ¿Qué dice en 1 Crónicas 16:11? Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro. Una vez, dos veces, tres veces, continuamente. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Y por qué has dejado de orar tú, pues? ¿Por qué has buscado? Antes buscabas a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, te separabas orando. Ahora te vas a trabajar de frente, ni oras ya. No lo miren. Hágase el disimulado. Dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A su nombre. La Biblia dice que tenemos que pedir para que se nos abra. Tenemos que buscar para poder hallar, amados hermanos. Por eso Moisés tuvo éxito delante de la presencia de Dios contra estos adversarios. Por otro lado, amados hermanos, encontramos nosotros que Moisés hizo otra cosa más. Él trabajó en equipo. Diga usted conmigo, trabajó en equipo. Dígale al que está al lado, si alguien te quiere ayudar en el problema de la casa, acéptalo. ¿Quién vive? Si tu esposa te quiere ayudar, acéptalo. Si tu esposo te quiere ayudar, acéptalo. Si los hijos te quieren ayudar, acéptalo. Si los primos te quieren ayudar, acéptalo. Trabaja en equipo. A su nombre. ¿Por qué hay pastores que fracasan en muchas iglesias? Porque son el hombre orquesta. Ellos quieren dirigir el programa, ellos quieren predicar, ellos quieren estar en todas partes y no lo dejan a los demás actuar en nada. A las finales se cansan y fracasa su ministerio. Porque hay distintos hermanos en las distintas áreas de distintas iglesias que fracasan en su llamado. Porque ellos quieren ser la figurita. Pero dígale al que está al lado, Dios no nos ha llamado a ser la figurita. Él es la figura. Nosotros no buscamos levantarnos a nosotros. En la obra de Dios, ya sea en cualquier área de la iglesia, buscamos levantar a Cristo. El pastor debe buscar levantar a Cristo. El evangelista no debe buscar levantarse a él, debe buscar levantar a Cristo. A su nombre. Debe buscar no su gloria, sino la gloria de Dios. ¿Por qué hay muchos evangelistas que fracasan? Porque ellos quieren ser los ídolos. Mira, aquí estoy yo, el gran evangelista, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando uno se convierte a Cristo, el yo tiene que morir y tiene que crecer Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dijo, amados hermanos, Juan el Bautista. Cuando alguien, Dios lo bautiza en el Espíritu Santo, comienza a hablar en lengua, Dios comienza a darle revelaciones, Dios comienza a usarlos en sanidad, en milagros, ya no saludan a nadie. Se hacen a un lado, se creen los súper especiales. Hermano, por favor, no me saludes, me vas a contaminar. Por favor, voy a sentir tu carga, tu problema. Por favor, más allá, más. Arrímate. Y al poco tiempo son pesados estas personas porque caen en orgullo, caen en soberbia del pavo blanco. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, tenga cuidado porque el Señor te va a desplumar. Él es especialista pelando pavos. A su nombre. Porque Él no permite que nadie le robe la gloria. Cuando el Señor te está usando, dale la gloria a Él. Trabaja para Él más todavía. En toda área de tu vida, trata de darle a Él la gloria. Solo tú eres un instrumento. Y cuanto tú más le glorificas, Él más te levanta. Cuando tú más le glorificas, Él más te levanta. Pero cuando tú te glorificas a ti mismo, hasta ahí llegaste. ¿Quién vive? A su nombre. Yo recuerdo un hermano que estaba recibiendo profecía. Mira, mis profecías son fieles, precisas. En cambio, ese hermano ve profecías falsas. En cambio, yo verdaderas, que no sé qué. Se comparaba con otros, ¿no? Dígale al que está al lado, no te compares, hermano. Tranquilo. Dios tiene lo suyo y tiene lo tuyo y tiene lo de lo demás. Dios es rico, Él tiene para todos. Cuando alguien lo está levantando en el ministerio de música, ya se cree lo máximo también. Ya no hay otro cantante como yo, no hay otro tecladista como yo, no hay otro guitarrista, yo soy lo máximo. Yo, y nada más que yo. El yo. Te va a desplumar el Señor. Él es especialista pelando los pavos. A su nombre. Amados hermanos, ¿por qué hay tantos hermanitos que Dios los levanta y después se apagan? El yo, pues. El pavo. Dígale al que está al lado, cuando Dios te levante, porque Dios te va a dar fama. ¿Quién vive? Cuando Dios te levanta, Él te da fama. ¿Y la fama es mala? No es mala la fama.
Dios es quien te da fama. Dios es quien te pone en gracia con los demás. Dios es quien te hace conocido. Dios te quiere hacer que tú seas muy conocido. Pero cuando entonces seas muy conocida o muy conocido en lo que Dios te está usando, tienes que ser más humilde. Tienes que ser más sencillo. Tienes que bajarte tú para darle a Él la gloria, para darle a Él el honor, el imperio y la potencia. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo estaba en un nivel hablando con Jimmy Swaggart en aquellos años, ¿no? Cuando había Jimmy Swaggart en Perú. Entonces nos contactábamos con Jimmy Swaggart, con G. Ávila, había venido para ministrarme directamente. El G. Ávila había sido usado para que me diga quién es mi esposa, inclusive, ¿no? Humildemente. Y entonces estábamos en otros niveles, pues, ¿no? De los súper pesados del evangelio, ¿no? Con, qué sé yo, predicadores mundiales, internacionales, que estamos hablando cosas de otro nivel. Morris Cerulo. Yo no me había dado cuenta, pero era un pastor nuevo, todavía en ese entonces era bastante joven. Entonces se me estaba subiendo ya el cuán grande soy, hermano. Dígale al que está, cuando se te sube el pavo, tú no te das cuenta, pero los demás sí bien que se dan cuenta, porque has cambiado tu forma de hablar, cambió tu forma de caminar, cambió te andas comparando con los demás, andas criticando a las demás personas, andas señalando que este no sabe hacer, que este no sabe predicar, que este no sabe cantar, que esa persona no sabe esto, no sabe, andas todo no sabe, tú eres el único que sabe, porque tú eres el yo-yo, tú eres el yo-yo. Dígale al que está al lado, el Señor te está hablando, hermano. Y entonces yo le dije, Señor, me siento extraño. Me siento que no estuviera en mí. El Señor me dijo, ahora tú vas a tener una experiencia que pocos han tenido. ¿Qué experiencia, Señor? Te vas a enfrentar a un poder muy grande que ha tenido éxito destruyendo grandes ministerios. Entonces, como el Señor me había dado éxito en la batalla espiritual con distintos poderes demoníacos, dije, Señor, suéltalo, que lo suelten, aquí lo estoy esperando. Si es posible ahora mismo, me decía el Señor, del infierno está que pide y pide para que le dejen tocarte, enfrentarte. Dije, Señor, suéltalo ahora mismo. Y el Señor me dijo, no va a ser cuando tú quieres, pero va a venir. Y cuando venga, no vas a poder derrotarlo. Pero para derrotarlo hay una clave en él. Y tú tendrás que usar de sabiduría para encontrar el misterio, porque su nombre es un misterio. Porque yo le dije, Señor, ¿cómo se llama? Me dijo, su nombre es un misterio. Tendrás que descubrir el misterio, me dijo el Señor. Y yo me quedé perplejo. De repente, como a eso de las 3 de la mañana, comencé a ser atacado, a ser golpeado. Y yo decía, ¿qué es esto? Y era un ataque demoníaco, hermano. Me puse de pie, comenzamos a batallar. Yo sentía los golpes. Y comenzamos a orar y a orar. Y comenzó a aparecer un ejército de demonios dirigidos por alguien que estaba adelante. Y estamos en una batalla cuerpo a cuerpo con esos. Yo decía, ¿y esto por qué vienen? Yo creía que era por una represalia, que estamos orando por algún país, por alguna nación. Y yo creía que era eso. Y no era ninguna represalia, era un asunto contra mí. ¿Quién vive? A su nombre. Y entonces eso parecía que nunca se acababa. Yo ya estaba cansado ya de tanto batallar y de tanto orar. Ya estaba ronco, ya no tenía palabra, ya creo ya. Y entonces en ese momento, cuando ya no tenía qué hacer, no sabía qué hacer, le dije al Señor, Señor, ten misericordia, ayúdame. Y entonces el que estaba delante de todo ese ejército de demonios, ¿sabe qué dijo? No digas eso. Entonces con más intensidad todavía me puse a humillarme y a humillarme. Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Todo lo que tengo es tuyo. Tú eres el que hiciste la obra. Tú eres quien me levantaste. Tú eres quien me diste un nombre. Tú me diste un nacimiento. Tú me pusiste ahí al frente de la obra. Tú hiciste esto. Yo solamente soy un instrumento tuyo. Sin ti nada soy. Contigo todo lo puedo. Y comenzaba a humillarme y a humillarme, a humillarme delante de la presencia del Señor. Y entonces los demonios tan grandes comenzaron a achicarse.
a desvanecerse y seguía humillándome y humillándome y humillándome. Y entonces desaparecieron toda esa gran cantidad de demonios, solo se quedó el grandazo. ¿Y sabe cuál era su nombre? Cuán grande soy. Su nombre era Cuán grande soy. Dígale al que está al lado, ten mucho cuidado con tu orgullo, porque uno no se da cuenta que ha caído en el pecado del orgullo. Acuérdense que la naturaleza del diablo es el orgullo, pero la naturaleza de Cristo es la humildad. A su nombre. Moisés, un hombre fuera de serie, tanto así que cuando murió, Satanás no quería que nadie supiera dónde está tampoco. Pero, amados hermanos, Dios envió un ángel para llevarse su cuerpo. Era tan grande Moisés, tan importante, que Dios tenía que llevarse el cuerpo de Moisés, porque alguien podía encontrar el cuerpo de Moisés y lo iban a hacer un Dios y lo iban a adorar. Y entonces Dios tuvo que enviar un ángel para llevarse ese cuerpo, ¿no? Y Lucifer, como no había sido vencido por ningún hombre todavía, se resistió. Y hubo una batalla entre el enemigo y el ángel. El ángel prevaleció indudablemente y se llevaron el cuerpo, el cadáver de Moisés. La pregunta es: ¿por qué se llevó el Señor el cadáver si Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Para resucitarlo. ¿Quién vive? A su nombre. De tal manera que Moisés después se aparece cuando Jesús ya viene a esta tierra. Moisés y Elías. Pero esa es otra historia. Pero, amados hermanos, este hombre tan grande como Moisés, había sido tan humilde. Dice en la Biblia que no había un hombre tan humilde como él sobre la faz de la tierra. Pero un día se le subió, porque era presionado por todo el pueblo, y dice que cayó en ira y golpeó la roca con furia, con cólera, con orgullo. Y entonces el Señor dijo: hasta ahí llegaste. Dígale al que está al lado: hermano, Dios te puede levantar tan alto, pero el día que se te levante el orgullo, el pavo, que tú te robes toda la gloria, que quieres ser ídolo, igual que todos los mundanos que buscan ser ídolos, hasta ahí llegaste. Llegará el momento que te corten la cabeza. Por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y como él no podría menguar, le cortaron la cabeza. A su nombre. Dígale al que está al lado: toda la iglesia, todo siervo, toda sierva de Dios, en cualquier ministerio, en cualquier área, su llamado es levantar a Cristo. A su nombre. Cuanto más lo levantes, el Señor más te levanta a ti. Así que en esta hora, amados hermanos, vamos a encontrar que Jesucristo nos dio la victoria venciendo al enemigo. Moisés tuvo éxito contra Amalek porque él no era orgulloso, trabajó en equipo. A su nombre. Él buscó la presencia de Dios y él buscó, amados hermanos, la provisión de Dios. Trabajó en equipo, buscó la presencia de Dios y ejerció la autoridad que Dios le había dado. Pero Dios le había dado esa autoridad bajo la autoridad de Dios. Ahora escúchame. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y sanen, etcétera. Pero usted no va a tener éxito si su autoridad no está respaldada por la autoridad de Dios. Si Dios está en el asunto, el enfermo se sana. Si el Dios está en el asunto, el loco es libre. Si Dios está en el asunto, Dios interviene y tu problema es resuelto. Pero si Dios no está en el asunto, tu ego está en el asunto. Eres tú quien quieres hacerlo porque quieres fama, porque quieres esto, porque quieres el otro. Entonces
no vas a tener éxito. Yo recuerdo un pastor, que no voy a decir su nombre por ética pastoral, él quería tener un testimonio grande. Y cada vez que él salía de su casa, veía a un loco en un basural, y él decía, un día este loco lo voy a hacer libre y ese va a ser mi testimonio, ¿no? Porque él escuchaba de varios evangelistas, predicadores que tenían un testimonio que Dios lo había usado para sanar a un enfermo, que Dios lo había usado para sanar a un canceroso. Entonces, pero él no tenía testimonio, pero él era bien orgulloso. Entonces dijo, yo voy a liberar a este loco y lo voy a ganar a todos estos evangelistas y pastores. Voy a decir, yo he liberado al endemoniado gadareno que estaba cerca de mi casa, voy a decir. Se puso 15 días de ayuno, orando, clamando, intercediendo y todo eso. Terminó sus 15 días de ayuno, se fue donde estaba el loco que estaba cerca de su casa y le dijo, ahora vas a ser libre, que no sé qué. Y le puso la mano, entró en un combate espiritual contra los demonios que tenía el loco. A las finales, él quedó loco. El pastor quedó loco. Lo llevaron al manicomio al pastor, a Herminio Valdizán. Lo llevaron para que lo atiendan, que no sé qué, para que lo ceden. Y su esposa y los hermanitos de su iglesia, la junta directiva de la iglesia, el cuerpo de diácono, estaban asustados por todo lo que ha pasado, ¿no? A las finales le dijeron, ¿sabe? Van a tenerlo sedado, van a llevarlo a su casa, todavía no lo van a internar otros días. Si él viene, lo internamos ya definitivamente. Así que lo llevaron sedado a su casa, los diáconos de su iglesia, juntamente con la esposa del pastor. Y entonces cuando ya abrió sus ojos y estaba hablando incoherencias, diciendo que él es Satanás, que yo soy Satanás, que no sé qué, que no sé cuánto, hablando incoherencias. Estaba loco, estaba cruzado. Entonces dijeron, vamos a llevarlo al pastor Ernesto. Así que tomaron un taxi y me buscaron donde era más antes el local de la iglesia. Y ahí yo no estaba, pues estaba había el cumpleaños de mi mamá, estábamos celebrando en la casa de mi mamá. Dijeron, está en la casa de su mamá. Y vinieron con un taxi hasta el cumpleaños de mi mamá. Y mis hermanos, que son policías, me dijeron, ¿sabe? Hay una persona que te está buscando y tienen a una persona amarrada y creo que estás loco. Ernesto, que no te vaya a ocurrir traerlo al enfermo aquí a la fiesta de mi mamá, nos va a malograr toda la fiesta. Llévalo por otro sitio, me decían mis hermanos. Entonces he salido, hay un loco ahí, me dice, lo tienen amarrado, con camisa de fuerza, me dice. Está con un señor blanco, también está vestido, con su loquero, está con su loquero. He salido, lo he saludado a la esposa, pero yo lo conozco a este señor que está amarrado. Ese no es el pastor tal, porque así se me sale su nombre. Este no es el pastor tal. Y entonces su esposa me dijo, sí, me dice, ¿y qué le ha pasado? Entonces ya me aparté con la esposa y con los dirigentes de la iglesia. Pastor, me dice, pastor Ernesto, el pastor se ha vuelto loco. Me contaron toda la historia. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ahorita tomen un taxi y vayan en el local donde es la iglesia. Yo te voy a dar la llave para que vayas entrando mientras que yo me despido de mi familia. Así que tomaron un taxi y se fueron al local pues donde funcionaba la iglesia. Le di la llave para que entren y entraron. Y entonces yo vine al rato y lo encontré a él ya, todo endemoniado. Y entonces su esposa se puso a llorar, pastor, ayúdala a mi esposo, ayúdala. Y los otros hermanos también, hermano, tranquilo, tranquilo, quien va a hacer la obra es el Señor, pero quiero saber qué ha pasado. Entonces cuando supe toda la historia, supe entonces que el enemigo lo había afectado a él porque él había cruzado una línea. Usted no puede ponerse a liberar en orgullo, hermano. ¿Quién vive? Usted si va a administrar liberación a alguien tiene que ser humildad, porque quien va a hacer la obra es Dios, usted solamente es el instrumento. ¿Quién vive? No lo va a hacer para tener una fama, no, sino para darle la gloria a Dios y para ayudar al necesitado, no para que tú tengas qué sé yo. Entonces, cuando ya supe, entonces comencé a ayudarlo a él mismo. Y cuando estaba tratando de ayudarlo, por momentos hablaba él,
Y repetía lo que yo estaba diciendo y por otro lado hablaba el diablo, no hablaban los demonios, que es bastante demonios, un demonio, diversos demonios se manifestaban. Y en eso, ya cuando he logrado de que él reconozca, por un lado a veces estaba en sí, a veces perdía el conocimiento, pidió perdón, lo guía que pida perdón. En ese momento que estaba lúcido así, antes que venga lo otro, lo hice que pida perdón. Entonces cuando pidió perdón y todo eso, entonces recién tuve autoridad para echar fuera a los demonios. Entonces le dije, ahora sí se van. Porque en él tenían, ¿qué cosa? Autoridad legal. ¿Qué cosa tenían? Autoridad legal. Él había entrado al territorio del enemigo con las armas carnales. Se vence al enemigo con armas espirituales. Porque dice en la Biblia que las armas que nos ha dado Dios en nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces recién tomé autoridad y eché fuera los demonios y salieron bastantes demonios de este varón. Salieron y cuando salieron lo dejaron tirado. Luego he pedido que le dieran agua, luego golpeó su carita así, luego golpeó su carita y otra vez siguió orando y entonces volvió en sí. Dice, hermano, ¿qué me ha pasado? Me dice. Y se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y él mismo me contó después la historia. Nunca más lo atacaron los demonios. Me dijo, ¿por qué me pasó? Por esto. Le expliqué el motivo. Sí, me dice que yo quería tener mi testimonio también. Quería tener un testimonio grande. Un testimonio grande. Dígale al que está al lado, nunca hagas la obra de Dios por orgullo. Hazlo por amor a las almas y porque amas a Dios. A su nombre. Amados hermanos, en esta oportunidad vamos a detenernos porque hay mucho pan que rebanar, pero vamos a detenernos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor nos ayude a avanzar, a tener la estrategia que tuvo Moisés, en el cual él prevaleció contra Amalek. Y asimismo nosotros también vamos a prevalecer contra los adversarios que se nos levantan. Oremos. Humillémonos delante del Señor. Dios quiere levantar muchos Moisés aquí, muchos Caleb, muchos Ur. Dios quiere usarnos poderosamente. De repente algunos ya los está usando el Señor, pero hay otros que ya han sido pesados y han sido desplumados. Y hay otros que están a punto de ser desplumados. Por eso el Señor te ha traído, para que antes que te desplume el Señor, mejor desplúmate tú solo, humillándote ante el Señor. Oremos. Decimos, amado Padre, en esta oportunidad yo vengo delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te pido perdón por todas las veces, Señor, que cuando he tenido crisis, momentos difíciles, los embates de la vida que me han golpeado, tal vez no he hecho como Moisés, que él buscó tu rostro, él usó de la vara, de la autoridad, él levantó sus manos al cielo, él se puso de acuerdo con su equipo y trabajó en equipo y respaldado por ti, mientras que él hacía lo que tenía que hacer y lo demás lo que tenían que hacer, tuvo éxito, Padre. En esta oportunidad yo te pido perdón porque no le he dado lugar a los demás para resolver el problema, porque el problema no era personal, tal vez era un problema de la casa, donde todos teníamos que involucrarnos, pero yo me he querido más que todos. Perdóname, Padre, por esas actitudes de orgullo, de soberbia, de vanidad, o de creerme lo que lo sé todo. Padre amado, estas personas con quien contó Moisés no eran militares, eran personas no entrenadas en la guerra y con ellos triunfó. Tal vez los que estamos enfrentando el problema no sabemos cómo resolver el problema. Tal vez no estamos entrenados para enfrentar esas cosas. Pero si tú estás con nosotros, vamos a tener éxito. Vamos a triunfar. En esta hora te pido que me ayudes a permanecer en esa constancia, levantando la vara, que es tu autoridad. Padre amado,
ejerciendo momentos importantes donde debo buscarte, debo levantarme. Ayúdame. Tal vez algunos nos hemos desalentado, otros nos hemos desanimado por los problemas que nos han afectado. Yo pongo mi problema en tus manos, lo que estoy pasando. Ahora levántame de donde estoy caído, de donde me he desanimado, donde he bajado los brazos. Fortaléceme, Señor, y dame fuerza de búfalo para seguir enfrentando la situación, porque ahora sé que no estoy solo. Tú estás conmigo como poderoso gigante, y contigo podemos vencer, contigo podemos triunfar, contigo podemos lograr grandes cosas en tu nombre. Levántanos, Dios amado, restáuranos, Señor. Yo me reconcilio contigo, aquellos que nos hemos apartado, aquellos que nos hemos enfriado, aquellos que nos hemos resentido hasta contigo, porque hemos fracasado en algunos problemas y hemos creído que nos has dejado, que nos has abandonado, cuando es nuestra falta de sabiduría, Padre, que hemos querido resolverlo nosotros. Y cuántas veces tú has querido ayudarnos y no hemos dejado que nos ayudes, y encima nos hemos resentido contigo. Perdónanos, Padre. Hoy me reconcilio contigo y me reafirmo delante de ti y decido seguirte y decido servirte en el nombre de Jesús. Padre amado, perdóname todas las veces que me he creído superior a otros, todas las veces que he criticado a los demás, cada vez que he tratado de ver mal a los demás. Padre amado, perdóname. Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es jactancia. Tú odias eso, pero el diablo ama eso. Yo no quiero nada del diablo, yo quiero de ti todo. Por eso hoy me humillo y te pido perdón. Padre, también pongo delante de ti mi estado de salud. Aquellos que estamos enfermos, te pido que me sanes. Tú eres mi sanador. Tú lo puedes hacer en un instante. Solo me dices qué quieres que te haga. Yo digo, Señor, sáname. Ten misericordia. Pon tu mano en mi cuerpo. En esta hora recibo salud y sanidad. Yo lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle palmas al Señor, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones.